¿Qué tienen en común animales tan dispares como el elefante, la ballena cabeza de arco y la rata topo desnuda? Madre mía, qué bicho. Más allá de que son los tres mamíferos, no se parecen en nada. El elefante vive en la superficie terrestre, la rata topo debajo de ella y las ballenas en los océanos. Sin embargo, sí que hay algo que los une. Estos animales no tienen cáncer. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Podríamos sacar algo de estos animales que ayude a prevenir o incluso a curar el cáncer? Quédate y lo vemos juntos. Antes de empezar, en este canal se habla mucho de cáncer porque me dedico a ello básicamente y este vídeo no va a ser una excepción, pero te recomiendo fervientemente que veas este otro vídeo que grabé hace algún tiempo que es un auténtico documental de la historia y los mecanismos del cáncer, y así aprendes un poquito más. El cáncer es una enfermedad de nuestras células que forman nuestros tejidos y órganos y se dividen frecuentemente para regenerarlos cuando estamos sanos. Pero cuando aparece un cáncer, el crecimiento es descontrolado y las células se dividen sin parar. Por ello, al ser una enfermedad de nuestras células, es bastante lógico pensar que cuantas más células tiene un ser vivo y más se dividan, más probabilidades tiene de padecer un cáncer. Pensemos en una lotería. ¿Quién tiene más probabilidades de ganarla? ¿Quien compra una decena de tickets o quien compra miles de ellos? Además, también sabemos que el cáncer es mucho más frecuente en personas de edad avanzada, puesto que sus células y su ADN está más envejecido y son más proclives a sufrir un error que desemboque en la aparición de un tumor. Volvamos a la lotería. Si compras miles de tickets de la lotería durante 80 años de tu vida, es más posible que te toque que si solo lo haces durante 5 años, por ejemplo. La relación, por tanto, entre el número de células y la duración de la vida de un ser vivo debería ser casi lineal con el número de cánceres que aparecen en una determinada especie. Sin embargo, la naturaleza nos sorprende una vez más, puesto que esto no es así, en absoluto. De hecho, para algunas especies es todo lo contrario. Esta paradoja se conoce como la paradoja de Peto, en referencia al epidemiólogo Richard Peto, o Peto. Cero chistes con el nombre, por favor. Peto hizo una observación muy interesante allá por los años 70. Estudió precisamente la relación entre el paso del tiempo y la aparición del cáncer. Usando ratones a los que expuso a un agente carcinógeno llamado benzopireno, Peto observó que la probabilidad de desarrollar un cáncer era más alta mientras más tiempo de contacto directo tenían con el agente carcinógeno. Esto también tiene sentido. Si fumas durante 40 años de tu vida, es más probable desarrollar un cáncer de pulmón que si tan solo lo haces durante uno. Pero luego incluyó la masa corporal de los ratones en la ecuación, ya que se preguntó, ¿cómo puede ser que los ratones y los humanos tengamos probabilidades bastante parecidas de desarrollar cáncer si nosotros tenemos 1000 veces más cantidad de células y vivimos 30 veces más que ellos? La vida media de un ratón de laboratorio es de unos 18 o 24 meses nada más. Un estudio publicado en 2015 confirmó la paradoja y otra observación realmente interesante. No solo no hay una relación lineal ascendente entre la masa corporal, la esperanza de vida y la aparición del cáncer, sino que más bien parece ser al revés. Animales más grandes y con más años de vida tienen menos cáncer. El artículo corroboró esto investigando 36 mamíferos presentes en el Zoo de San Diego, precisamente. Miremos este gráfico. En el eje Y tenemos el porcentaje de necropsias que contenían tumores recogidas en el registro del zoo. Cuando un animal muere en el zoo, se miran las causas y si se encuentra algún tumor, esto queda anotado. Este valor es una buena medida de la tasa de cáncer en una determinada especie. En el eje X tenemos un valor que multiplica la masa media de una determinada especie por la máxima esperanza de vida en años de dicha especie, de modo que este valor aglutina ambas variables, masa corporal y años de vida. Evidentemente, esta recta no es ascendente, corroborando la paradoja. A mayor masa corporal y esperanza de vida, no aparece más cáncer. De hecho, tiene cierta tendencia decreciente, aunque no es significativa. El mayor exponente de la paradoja aparece en un animal muy particular, el elefante africano. Con un récord en el estudio de 4,8 toneladas de peso y una vida máxima de 65 años, la tasa de cáncer estimada de los paquidermos es tan solo de 4,81%. Al contrario que los pobres diablos de Tasmania. La verdad que no sé qué ha podido pasar aquí. El estrés, supongo. ¿Qué tienen de especial los elefantes entonces? Eso mismo se preguntaron los autores del estudio, y como cualquier científico que se precie, se pusieron a investigarlo. Antes he dicho que el cáncer es una enfermedad de las células,
pero en realidad es una enfermedad de los genes que están dentro de las células y que suponen las instrucciones para todo lo que ocurre dentro de ella. Como ya expliqué en el documental del cáncer que deberías haber visto, si no, no sé qué haces en este vídeo. Un tumor aparece cuando se forman mutaciones en los genes que controlan la vida y el crecimiento de las células, cosa que ocurre con relativa frecuencia. Pero la evolución nos ha otorgado mecanismos de defensa para protegernos cuando estas mutaciones ocurren. Cuando las células acumulan estas mutaciones pueden tomar dos caminos. O bien reparan ese ADN para mantener a la célula con vida, o si el daño en el ADN es demasiado grande, cometen el harakiri celular, la apoptosis, y se quitan de en medio. Hay un gen que es clave para que todo esto ocurra. Es tan importante que se le conoce con el sobrenombre de el guardián del genoma. Ese gen y la proteína que produce es P53, posiblemente uno de los genes más conocidos y estudiados del mundo. ¿Por qué es tan importante? Como digo, si la célula detecta que hay daño celular considerable, lo mejor es quitarse de en medio, ahorrarse problemas. ¿Qué proteína, entre otras, lo detecta? Efectivamente, P53. Hay todo un proceso orquestado que lleva a la célula a la muerte programada o apoptosis cuando esto ocurre. ¿Quién inicia este proceso? Efectivamente, P53. Creo que vais pillando por qué esta proteína es tan importante. P53 es casi indispensable para detectar un problema en el ADN de las células e iniciar la apoptosis. Es lo que conocemos como un supresor tumoral, posiblemente el más importante. Entonces, ¿qué ocurre si P53 no está? Ahí viene el problema. Al no detectar el daño producido en la célula, esta no muere, sino que puede seguir creciendo, dividiéndose y acumulando mutaciones a diestro y siniestro. Y voilà, ya tenemos la receta perfecta para un cáncer. De hecho, el 50% de todos los tumores adquiere mutaciones precisamente en el gen de P53, que inactiva la proteína para que no realice su función protectora. De esa forma se deshacen del guardián del genoma y no tienen el freno que las impide crecer de forma descontrolada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los elefantes, que es a lo que íbamos? Resulta que los humanos tenemos tan solo una copia del gen de P53, que contiene los alelos o subcopias heredados de nuestro padre y nuestra madre. Si perdemos uno de esos alelos, las probabilidades de desarrollar cáncer son enormes. De hecho, existe un síndrome llamado de Li-Fraumeni en el que la persona que lo padece nace con tan solo un alelo funcional de P53 y el riesgo de padecer un cáncer durante su vida es del 90%. Es decir, casi seguro que va a desarrollar no uno, sino múltiples tumores a lo largo de la vida. Terrible. Los elefantes africanos, al contrario, han debido hackear el sistema genético de alguna manera, porque tienen ni más ni menos que 20 copias del gen P53, es decir, 40 alelos. Mientras que nosotros solo tenemos 2 guardianes a las puertas de nuestra fortaleza, los elefantes tienen un ejército de 40. Si el cáncer llega a la puerta y se carga a un guardia, tiene muchas más probabilidades de penetrar en nuestra fortaleza, pero la del elefante tiene 39 soldados más. Parece que la evolución, en su infinita sabiduría en busca de la supervivencia de las especies, entendió la importancia de P53. A lo largo de millones de años, los elefantes han ido acumulando copias y copias de P53. Aquellos que tienen más copias tienen menos probabilidades de morir por cáncer y por tanto pueden transmitir estos genes a su descendencia. Esto parece una solución perfecta a la paradoja, la evolución. Quizá, efectivamente, animales más grandes y con vidas más largas hace millones de años tenían más cáncer y morían más a menudo. Por ello, con los años a través de la evolución, se han ido seleccionando aquellos especímenes que acumulaban mecanismos protectores contra el cáncer, permitiendo la supervivencia de estos masivos animales. Uno ve esto y es que cómo no puedes amar la vida, la evolución, la biología, es que es apasionante. Aunque parece evidente, en ciencia no se da nada por hecho, así que los investigadores realizaron experimentos para ver si tener 20 copias de P53 efectivamente protege las células de alguna manera. Los resultados son bastante claros. Tras irradiar las células con radiación y provocarles muchísimas mutaciones, muchas más células de los elefantes entran en apoptosis y mueren de forma más rápida que las de los humanos. De modo que no es que no tengan cáncer, sino que lo eliminan mucho más eficientemente que nosotros debido a todos los guardianes del genoma que tienen. Elefantes 1, humanos 0. Claro, visto esto, los científicos no se quedan ahí, así somos, y se preguntan a ver quién la tiene más grande. ¿What? La masa corporal y la vida, no sé en qué estabais pensando. ¿Hay algún mamífero más grande y más longevo que el elefante?
¿Se te ocurre alguno? Si es así, aprovecha a dejarlo en los comentarios y ya de paso deja un like y suscríbete para no perderte mis chapas científicas. Me ayuda a seguir creciendo muchísimo más de lo que tú te crees. Supongo que muchos lo habéis adivinado. El mamífero más grande del mundo, la ballena. Unos animales maravillosamente colosales de los cuales todavía desconocemos muchísimas cosas por el medio en el que viven, en las profundidades marinas. Pero justo hace bien poco se supo algo más de ellos, concretamente sobre la ballena boreal o ballena cabeza de arco. Tras la ballena azul, este cetáceo es el segundo animal más grande del mundo. Puede pesar más de 80 toneladas y vivir más de 200 años. Si hablamos de longevidad y masa corporal, es el GOAT de las aguas. La pregunta entonces es, ¿tienen cáncer o van a tope con los elefantes y la paradoja de Peto? La respuesta os va a sorprender. El estudio es muy reciente, publicado en Nature en octubre de este año, 2025. Artículo que me dio la idea para hacer este vídeo, por cierto. Lo primero que hicieron fue estudiar el número de mutaciones, tanto oncogénicas como supresoras de tumores, que necesita una célula de ballena para empezar el proceso tumoral. Esto también lo vimos en el vídeo del cáncer. Las células no solo pierden los genes supresores de tumores como P53, que suponen un freno a la formación de un tumor, sino que también adquieren mutaciones activantes en genes que promueven la proliferación celular y la supervivencia, los oncogenes. Adquiriendo mutaciones en ambos tipos de genes, mantienen el pedal del acelerador pisado y cortan los cables del freno. Pues, sorprendentemente, una célula de ballena necesita menos mutaciones de estos tipos que una humana para iniciar la transformación tumoral. Por tanto, deberían desarrollar más cánceres y más frecuentemente que los humanos, pero ya sabemos que no es así, gracias a los estudios del gran Peto. Lo lógico sería pensar que algún elefante en el Cenozoico se metió al agua y acabó convirtiéndose en ballena. Que me perdone si hay algún biólogo evolutivo viendo el vídeo, por favor. Lo que me refiero es que uno podría pensar que tienen mecanismos protectores similares a otros grandes mamíferos, como las múltiples copias de P53 de los elefantes. Sin embargo, estas ballenas, al igual que los humanos y otros muchos mamíferos, solo tienen una copia de P53. Además, los experimentos de este paper demuestran que la actividad de P53 en las células de las ballenas tras someterlas a radiación es menor incluso que la de los humanos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Las ballenas cabeza de arco necesitan menos mutaciones para generar un cáncer y tienen el mismo mecanismo de reparación que nosotros. ¿Por qué entonces no están llenas de tumorcitos en su enorme cuerpo ballenesco? La clave está en la reparación del ADN. Efectivamente, las células balleniles necesitan menos mutaciones que las humanas para formar un tumor, pero también acumulan muchísimas menos mutaciones conforme éste se desarrolla. Esto se debe a que el mecanismo de reparación del ADN es más efectivo. Paremos aquí un segundo. Al principio dijimos que ante el daño en el ADN las células tienen dos opciones. O bien se quitan de en medio con la apoptosis porque el daño es tal que no se puede reparar, o bien ponen en marcha la maquinaria que corrige los errores en el ADN para asegurar que la célula no entre en división absoluta. Mientras que los elefantes eligen la primera opción con sus 20 guardianes del genoma, las ballenas parecen optar por la segunda. Tienen un mecanismo de reparación mucho más refinado que les permite corregir errores de manera más eficiente. Y lo más interesante, la clave de este sistema reside en un solo gen llamado SIRBP. Este gen da lugar a una proteína que se encuentra abundantemente en las células de las ballenas, pero no así en las de otros mamíferos. Entre otros mecanismos, este gen resulta clave para reparar las roturas de doble hebra del ADN. Cuando hay una mutación no deseada en el genoma, la maquinaria de reparación a menudo corta la doble hebra para repararla posteriormente. Resulta que SIRBP es especialmente eficaz en este tipo de reparaciones, y por eso las células no acumulan tantas mutaciones y no desarrollan tantos tumores. Además, los investigadores usaron ingeniería genética para introducir este gen en la mosca de la fruta, la famosa Drosophila melanogaster, y vieron que ofrecían una mejor resistencia a la radiación y alargaban la vida de las moscas, corroborando así que el SIRBP es clave para la longevidad y la protección contra el cáncer de las ballenas. Esto es fantástico, ¿no tenemos los humanos este gen que nos repare el ADN? Pues sí, nos parecemos más a las ballenas de lo que creemos. El gen SIRBP está en nuestro genoma y se parece bastante al de las ballenas, pero no se expresa ni por asomo a los mismos niveles que en sus células, y por lo tanto apenas producimos su proteína. De hecho, los científicos intentaron modificar la secuencia del gen SIRBP en células humanas para que fuera aún más parecido al de las ballenas, y aunque se aumentó la cantidad de proteína, no llegó a los niveles que tienen las de las ballenas.
En otro experimento, de forma parecida como hicieron con las moscas, introdujeron el Cervi-P ballenero en células humanas cultivadas en placas. Y esto redujo considerablemente la transformación de las células en tumores y el número de mutaciones que adquieren durante su desarrollo, probando una vez más el papel protector de este gen ballenero. Esto es alucinante. Tenemos dos grandes mamíferos que de forma independiente han desarrollado dos mecanismos contra el cáncer. Los elefantes se cargan las células malignas con sus guardianes del genoma, y las ballenas reparan de forma muy eficiente estas células evitando que se conviertan en malignas. Si imaginamos a una célula que va camino de convertirse en un tumor como si fuera un preso condenado, de alguna forma los elefantes administran la pena de muerte, mientras que las ballenas creen en la reinserción y les funciona bastante bien. Entonces, ¿estamos condenados a sufrir esta terrible enfermedad porque solo pesamos unos tristes 70 kilos y vivimos unos míseros 70 años? ¿Hay que pesar toneladas para conseguir evadir el cáncer? ¿O hay algún animal de un tamaño más razonable que también ha conseguido hackear el sistema? En la rata topo desnuda, a pesar de su aspecto, puede haber cierta esperanza. Este peculiar animal habita túneles subterráneos de ciertas zonas de África y se alimenta de raíces y tubérculos. El aspecto horroroso sin pelo que tiene es precisamente por vivir bajo tierra. Y al ser roedores también tienen un tamaño bastante pequeño. La mayoría miden entre 10 y 15 centímetros y pesan de 28 a 85 gramos. Pero hay dos características que sí comparten con sus enormes compañeros mamíferos. Viven una vida muy larga y no tienen cáncer. La rata topo desnuda puede vivir más de 30 años, mientras que la mayoría de los roedores no pasan de los 4. ¿Cómo hacen pues para alargar tanto su vida evitando el cáncer? Un estudio de 2013 publicado en la revista Nature dio en la clave al describir un mecanismo bastante distinto al de los elefantes o las ballenas. Resulta que las ratas topo desnudas, en su adaptación en la vida subterránea, desarrollaron un ácido hialurónico que tiene una masa molecular mucho mayor que el nuestro. El ácido hialurónico es una sustancia viscosa que se produce de forma natural en nuestro cuerpo y se encuentra en la piel, ojos y tejidos conectivos. Ayuda a retener el agua y mantener los tejidos hidratados y lubricados, evitar la sequedad básicamente. Quizá te suene porque se usa como tratamiento cosmético para añadir volumen en los labios o reducir la aparición de arrugas precisamente por su propiedad de retener los líquidos. Al tener un ácido hialurónico con mayor masa molecular, la sustancia es más gruesa y pesada y supone una barrera física de mayor magnitud en la piel de los animales. Se cree que este ácido hialurónico otorga flexibilidad a la piel de las ratas topo que les ayuda a vivir en los estrechos túneles subterráneos. Pero además parece ser que también protege sus células del cáncer gracias a lo que se conoce como inhibición por contacto. Veamos qué es esto. El daño en el ADN no es el único mecanismo que puede llevar a una célula a la muerte programada o apoptosis. La inhibición por contacto es otro de ellos, ya que evita la sobrepoblación de los tejidos y órganos. Como casi todo en la biología, este mecanismo tiene muchísimo sentido. Cuando la membrana de una célula detecta que está embutida entre otro montón de células, inicia este mecanismo que impide que se siga dividiendo y termina por morir. Si por el contrario siguiese dividiéndose, no habría espacio físico y el tejido se esparciría por donde pudiese, arrasando con todo lo que tuviera por delante. ¿Os suena algún tipo de ente que haga tal cosa? Efectivamente, es una de las características principales del cáncer, la invasión de los tejidos adyacentes que supone el inicio de las metástasis. Esto ocurre porque las células cancerosas tienen desactivado el mecanismo de inhibición por contacto, y aunque estén apretadísimas, siguen dividiéndose y ocupando todo el espacio que pueden. Pues en las células de las ratas topo desnudas hay una barrera muy gruesa que activa de forma muy eficiente la inhibición por contacto. Se trata de este ácido hialurónico de mayor peso molecular. Este ácido se une a un receptor en las membranas de las células adyacentes que activa una proteína llamada P16, un supresor tumoral parecido al P53 de los elefantes. Y para cerciorarse, los científicos investigaron qué pasaba si se retiraba ese ácido hialurónico de la ecuación. El resultado fue que las células eran más proclives a iniciar la transformación tumoral y generar cáncer. En este caso, una adaptación fisiológica para vivir en los compactos túneles subterráneos les aporta a las ratas topo una peculiar inmunidad contra el cáncer. Otra maravilla de la biología y la evolución.
Por cierto, estos descubrimientos hicieron que la rata topo desnuda fuera designada el vertebrado del año 2013, su pequeño momento de gloria. Tenemos entonces tres animales bien distintos, con mecanismos también diversos, pero que comparten una característica común bien importante: la longevidad. En su desarrollo evolutivo, estas especies han desarrollado características genéticas que les permiten vivir muchos años manteniendo el cáncer bajo control. En la historia de los seres humanos en este planeta, la esperanza de vida también va increciendo. Cada vez vivimos más y más sanos. Sin embargo, el cáncer parece ser una enfermedad que se nos resiste, aunque es evidente que se ha mejorado muchísimo en su entendimiento y tratamiento. ¿Llegaremos entonces a desarrollar mecanismos protectores conforme vamos extendiendo la vida? Al fin y al cabo, ¿no es el ser humano el animal definitivo y más evolucionado que existe y por ello nos hemos hecho con el planeta? ¿Cómo es posible que nosotros sucumbamos al cáncer y esto no? Hay una diferencia importante en cuanto a cómo se ha extendido la vida de estos mamíferos y la nuestra. Mientras que su longevidad es fruto de millones de años de evolución y selección natural que les ha aportado los rasgos genéticos que le aseguran una mejor probabilidad de supervivencia, nosotros somos genéticamente casi idénticos a nuestros antepasados que apenas vivían unos 30 o 40 años. El aumento de nuestra esperanza de vida se debe principalmente a los avances tecnológicos y médicos que nos han permitido entender mejor qué le viene bien a nuestro cuerpo y repararlo a través de la medicina si es necesario. En definitiva, nuestro mecanismo protector que nos ha permitido alargar la vida es nuestro cerebro, fruto de las mejores y también las peores hazañas de la historia de la humanidad. ¿Podemos entonces aprovechar alguno de los mecanismos de estos animales e incorporarlos a la práctica médica para prevenir o curar el cáncer? Que conste que todo lo que voy a contar a continuación son puras especulaciones y reflexiones personales de qué usos podrían tener estos descubrimientos. Empecemos por el elefante. ¿Podemos aumentar las copias de P53? Esto requeriría una edición genética masiva en nuestro genoma antes de nacer, para prevenir una enfermedad que no sabemos si vamos a tener. La técnica no está preparada para ello todavía, y además hay unas implicaciones éticas y morales interesantes ahí. Como ya pasó con el experimento de He Jiankui y las bebés CRISPR, que también expliqué en el canal. ¿Y las ballenas? Esto a priori puede ser más sencillo, ya que se trata de una sola proteína que está presente en su genoma y la cual está de forma parecida en el nuestro. Quizá haya alguna manera de editarla o activarla de forma más eficaz en nuestro cuerpo, que permita reparar el ADN de forma más eficiente. O tal vez se pueda desarrollar algún tipo de medicamento o compuesto que realice una función similar a la proteína SERPP ballenera. Y en cuanto a la rata topo, ácido hialurónico tampoco parece descabellado. De hecho, como he mencionado antes, el ácido hialurónico ya se usa para ciertos tratamientos médicos y cosméticos. ¿Podríamos aislar el ácido hialurónico ratatopesco desnudo e inyectarlo en tumores para frenar su crecimiento? Así dicho, se me hace algo complicado. Las ratas topo tienen este ácido por todo el cuerpo al formar parte de su metabolismo normal, y resulta más bien un mecanismo protector que un tratamiento. Pero quién sabe, los descubrimientos científicos ponen las cabecitas a pensar en nuevas ideas y aproximaciones que a su vez producen nuevos hallazgos y que pueden llevar a tratamientos de lo más ingenioso. Además, la ingeniería genética y biomédica está avanzando a pasos agigantados, así que es posible que en cierto tiempo alguien se fije en estos animalicos para desarrollar nuevos tratamientos en el mundo biotecnológico. Mientras tanto, yo recomendaría que siguiéramos con lo que sabemos que funciona mejor: la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento personalizado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, por favor comenta, deja tu like y suscríbete para no perderte todo el contenido científico que hago. Casi todas las semanas hay un short con algo nuevo. Tu apoyo me ayuda a seguir creciendo y me motiva más de lo que crees a seguir buscando curiosidades científicas que contarte. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, chao!